lo ve más hacia esos valores, Bueno. porque por la necesidad de una plaza totalmente seca de pesos y la necesidad de pesos, primero para hacer frente al pago de sueldos, luego más tarde viene el medio aguinaldo, también los vencimientos de ganancias y de bienes personales, se necesitan pesos ante un escenario recesivo de caída en la actividad económica, caída en las ventas, muchas empresas que tienen que salir a vender dólares para hacerse de pesos y incluso poder cumplir con los cheques a los proveedores. Vamos a preguntar cómo ve este contexto que precisaba Mariano. Fernando Morra, economista que está conectado con nosotros. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Rocío, Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, la primera pregunta fue ayer, ¿no? Sorprendió que ayer no hayan bajado los dólares libres luego del dictamen de la ley base en comisión. Se espera para ahora, por lo tanto, ¿no? Que bajen tanto el MEP, el contado con liquidación y el Blue. Una baja que, si llegan a bajar hacia la zona de 1.100 pesos la semana que viene, tendría margen el Banco Central, luego de dar a conocer a mediados de junio el dato de inflación, para bajar nuevamente 500 puntos la tasa de política monetaria. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que no es el único factor, digamos, que va a incidir en el mercado de cambios. Creo que también el mercado está mirando otros elementos. Obviamente esta es una buena noticia, esto ayuda, por lo menos es una buena noticia para el gobierno para bajar la brecha cambiaria. Después podemos discutir si es una buena noticia para la Argentina, que son dos cosas separadas. Pero también, Mariano, hay que recordar que uno de los factores, digamos, que va a ser importante es el dato de inflación y que el gobierno pueda seguir mostrando una baja en la tasa de inflación y una acumulación de reservas. Yo creo que esas dos variables, además de estos factores, digamos, de capacidad política, podríamos llamarlo, van a ser importantes. Yo creo que ahí hubo por lo menos dos novedades adicionales esta semana. Una, el impuesto a los combustibles, que el gobierno anunció que en julio, muy posiblemente, es bastante poco clara la norma, pero si hace lo que dice la norma o lo que parecería decir la norma, los combustibles podrían tener un aumento de entre el 20 y el 15%. Eso le va a poner mucha presión a los precios en julio, que es un mes además que está muy cargado. Y la nueva segmentación de subsidios, que también el gobierno anunció que va a trasladarle el costo total, digamos, de los subsidios. ¿Por qué digo esto? Porque si la inflación baja más lentamente, porque el gobierno está tratando de cumplir el programa fiscal, bueno, la tasa de interés se empieza a quedar corta, digamos. El gobierno está poniendo una tasa de interés que hoy es negativa respecto a la inflación que tenemos. Se van, Fernando, los subsidios para todas las categorías. Bueno, no es exactamente eso lo que dijo el gobierno. Lo que dijo el gobierno es que va a empezar a trabajar para una nueva segmentación. Esa nueva segmentación va a tener topes de consumo, es decir, vamos a volver a tener categorías, no sabemos cuáles, porque en realidad lo que hace es instruir a la Secretaría de Energía para que empiece a armar un nuevo esquema, pero ese nuevo esquema ya sabemos que va a tener topes, va a seguir manteniendo los ingresos como una variable determinante, pero a eso le va a agregar un factor geográfico y un factor climático. Es decir, vamos a tener un sistema mucho más complejo, pero que en todo caso igual lo que el gobierno va a buscar con esto es retirar subsidios, y un poquitito lo que les venía comentando es, bueno, independientemente de cómo lo haga, si el gobierno trata de cumplir o trata de seguir avanzando con el programa fiscal, cumplir ese programa fiscal tan ambicioso que tiene, implica subir tarifas o subir impuestos, como está haciendo con el impuesto a los combustibles. Y todo eso tiene un impacto en la inflación. ¿Por qué tiene un impacto en la brecha? Porque con una tasa muy corta, si la inflación se sigue manteniendo elevada, bueno, los inversores van a empezar a mirar con otros ojos. ¿Por qué? Porque el dólar financiero se puede empezar a atrasar, que es lo que pasó en estos días. Con el salto en la brecha cambiaria, que en realidad es un poquitito una actualización de la inflación de los últimos meses. De todos modos, todos apuestan que el dato de inflación ahora, ¿no? Por lo pronto, el de mayo va a estar en torno al 5%, con lo cual sería una desaceleración fuerte frente al 8,8% de abril. Ahí podría llegar a tener margen el Banco Central para bajar la tasa e incluso para así
provocar hasta una suba del contado con liquidación y que los exportadores liquiden más a un mejor tipo de cambio con el blend del 80-20. Estoy totalmente de acuerdo, pero de nuevo, si sigue bajando la tasa, el problema que se va a encontrar en algún momento es una tasa muy baja es una brecha más inestable. Es decir, en algún momento lo que termina pasando es, si la tasa baja muy rápido y la inflación no baja tan rápido como estuvo bajando la tasa del gobierno, bueno, eso hace mucho más inestable a la brecha cambiaria, porque simplemente por el sencillo hecho de que el inversor va a ver que la apreciación cambiaria en los dólares financieros, es decir, que lo que puede comprar con los dólares financieros es mucho menos. Entonces, simplemente lo que termina pasando es, necesariamente en algún punto el gobierno va a encontrarse este conflicto entre seguir bajando la tasa y tener una brecha muy inestable. Y te recuerdo algo, la liquidación agrícola tiene una estacionalidad, digamos, que dura hasta julio-agosto. Y empiezan a entrar también, y lo estuvimos viendo en estos días, toda la demanda por importación de energía que Argentina tiene durante la ventana de invierno. Entonces, hay un tiempo en el cual el Banco Central va a poder acumular reservas, pero también hay que recordar que en el mes de julio hay vencimientos de la deuda en moneda extranjera, que van a ser reservas que van a salir del Banco Central, y vencimientos con el Fondo Monetario. Es muy difícil que después de julio el Banco Central pueda tener una acumulación de reservas muy grande, por lo cual también va a ser otro factor que se va a ir agregando, y yo diría que hay que ir mirándolo con atención, pero mi impresión es que toda la compresión grande de la brecha está más atrás que adelante, a menos que el gobierno, que es lo que está buscando, consiga financiamiento para poder ir más rápido en desarmar el cepo cambiario. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿El financiamiento de quiénes y a qué tasa? Con un riesgo país tan alto. Bueno, esa es la gran pregunta. El gobierno creo que está buscando, por lo menos en lo que estuve en los últimos comentarios, digamos, que uno ve de las autoridades, que el financiamiento provenga del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que ahí hay muchos interrogantes, digamos. Argentina tiene mucha exposición al fondo, y además las garantías financieras, digamos, que tiene la Argentina también están puestas un poquitito en duda. ¿Por qué? Porque el gobierno canceló créditos con el BID por el Tren Sarmiento, y también tiene un desafío, digamos, que es la renovación del swap con China. Todo eso hace que el fondo no tenga muchas más ganas de exponerse a la Argentina, sino por el contrario, tenga menos ganas de exponerse a la Argentina. Es un tema que creo que va a estar abierto. Yo creo que es muy difícil que veamos, sobre todo en estos meses, en donde también Estados Unidos va a entrar en toda la discusión de las elecciones, va a ser muy difícil que el fondo tome una decisión muy rápida respecto de la Argentina. Me parece muy complicado. ¿Qué es lo que el mayor interrogante, ¿no?, que le preguntan sus clientes, las empresas? Y bueno, yo creo que el mayor interrogante, hay dos factores muy importantes. El primero es si el gobierno consigue, o por lo menos lo que teníamos estos meses, si el gobierno conseguía o no empezar a tener algún tipo de entrega en términos políticos, es decir, si podía conseguir acuerdos con el resto de los partidos para poder avanzar en las reformas que estaba proponiendo. Esa es una muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque hay toda una parte de la narrativa y de las expectativas, digamos, que se generan alrededor de inversiones, alrededor del crecimiento económico que pueda generar el gobierno, que tiene que ver con cosas que están hoy en discusión en el Congreso. Después veremos o no si eso efectivamente ocurre, pero si no consigue las leyes, es un golpe muy fuerte. Eso por un lado. La segunda pregunta es: ¿qué tan rápido se puede desarmar el cepo? Y nuestra respuesta ahí es bastante clara, digamos. Si uno va solamente con los dólares que puede acumular, como decimos los economistas, en la cuenta corriente, es decir, con la diferencia entre lo que exportamos e importamos, levantar el cepo necesariamente es gradual, porque uno va de a poco acumulando dólares. Acordémonos que la última vez que Argentina pudo levantar el cepo muy rápido
fue en 2016 cuando tuvo acceso y mucho financiamiento de los mercados. Sin ese ingreso de capitales, necesariamente es un paso a paso. Y por eso, de nuestro lado, por lo menos, o mi impresión, digamos, es que es muy importante para el gobierno que si va a desarmar el cepo progresivamente, si va a hacerlo a través de la cuenta corriente, que muestre una hoja de ruta, que muestre una secuencia para, de nuevo, poder llevar cierta tranquilidad a los mercados, porque además, si es muy agresivo en la baja de tasas, puede tener repercusiones en la brecha cambiaria que te lleven para atrás, digamos, este proceso, digamos, de normalización cambiaria. Bien. Como pasó, ¿no? Como pasó con la última baja de tasas tan fuerte. Es para ampliar, Fernando, en otra ocasión te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.